Página 17. Decadencia de lo humano, por Konrad Lorenz, 1985. 2.4. Caminos en zigzag de la filogenia. En los proyectos humanos, la súbita aparición de unas circunstancias imprevistas obliga a menudo a emplear las estructuras ya edificadas con una finalidad que difiere totalmente de la original. Se han convertido palacios en escuelas y residencias de ancianos, o se han hecho cuarteles de almacenes antiguos. Sin embargo, en la historia de las especies encontramos cambios de curso que significan una desviación incomparablemente mayor de la dirección seguida otrora por la adaptación durante largos espacios de tiempo. Muchas veces, estos cambios de curso son explicables mediante las invenciones que se hicieron en un espacio vital determinado y que capacitaron a los animales afectados para colonizar otros nichos ecológicos. Una invención interesante de este tipo es la vejiga natatoria de los peces. Su función primaria era la de un órgano respiratorio, y probablemente aparecería en aguas dulces pantanosas con un contenido escaso y variable de oxígeno. La vejiga natatoria fue requisito indispensable para la conquista de la tierra firme por los antecesores de batracios y reptiles, pero, al mismo tiempo, como órgano hidrostático, permitió ver la posibilidad de embutir en los peces un sólido esqueleto óseo cuyo peso hubiera sido insostenible sin la fuerza ascensional de la vejiga. Para comprender por qué los peces teleósteos, y no los cartilagino-óseos, como el tiburón, pueblan con una mayoría abrumadora los mares, deberemos sostener en las manos un tiburón pequeño y un pez teleósteo. Solo entonces comprobaremos las fuerzas físicas y apreciaremos la superioridad del pez teleósteo, cuyos huesos consistentes desarrollan una acción de palanca. Entre los diversos cambios de curso, el más notable y radical que conocemos en la historia de los animales superiores es el retorno a los océanos de reptiles cuadrúpedos y mamíferos de vida terrestre. No estoy aludiendo aquí a los cuadrúpedos de vida acuática, como, por ejemplo, tortugas marinas y cocodrilos, focas y leones marinos, que conservan la forma general del cuadrúpedo, sino a aquellos animales que se hacen nuevamente peces por las líneas de su cuerpo y la técnica de sus movimientos, el ictiosauro entre los reptiles y la ballena entre los mamíferos. Deberemos imaginar cuántos pasos habrá necesitado dar la filogenia para hacer salir del agua a los vertebrados y convertirlos en habitantes terrestres, así como lo largo que es el recorrido desde pez hasta mamífero, si queremos apreciar el portento de una empresa consistente en hacer de nuevo pez a un mamífero. Comparándolo con el establecimiento de objetivos humanos, esto sería como el proceder de un técnico que se propusiera construir un automóvil y, cuando el vehículo estuviese casi o completamente terminado, decidiera convertirlo en una lancha motora. Lógicamente, los reptiles se adaptarían con más facilidad que los mamíferos a las formas y los movimientos del pez. Casi todos los reptiles tenían y siguen teniendo una espina dorsal larga y movible hacia ambos lados, que, en la carrera sobre tierra firme, serpentea de un modo aún más notable, y todas esas formas nadan como peces cuando se lanzan al agua. Para la adaptación perfecta a ese tipo de locomoción se requirieron tan solo unos planos verticales, sobre todo una aleta en las partes propulsoras de la cola, así como una línea aerodinámica del cuerpo, para reducir la fricción. Hace muchos millones de años, cuando los peces inventaron una aleta caudal, la mayor parte de ellos desarrollaron esa aleta en la parte caudal del vientre, que se desvió un poco hacia arriba. La morfogenia de la aleta caudal en todos los peces teleósteos, y singularmente desarrollada en tiburones y esturiones, muestra aún esa construcción. Los ictiosauros eligieron el procedimiento inverso, lo cual parece comprensible si consideramos que los reptiles se han adaptado a la natación en nuestros días. Si los observamos se verá que el plano vertical de su cola se ensancha hacia arriba mediante pliegues epidérmicos, largas escamas y otros aditamentos similares, mientras que la superficie ventral que, al reptar, se desliza casi siempre sobre el suelo, permanece lisa.
Probablemente sea esta la causa de que a los ictiosauros les creciera la aleta caudal en el dorso de la cola. El retorno de los mamíferos a la forma de pez fue mucho más allá, su espina dorsal se hizo más corta, su cola, más sutil, y su musculatura sufrió grandes mermas. Respecto a la locomoción, su tronco perdió el movimiento serpenteante. Ahora les queda como único residuo de ese movimiento la coordinación de las patas cuando avanzan al paso y al trote. En ambos tipos de marcha, el remo trasero de un flanco se mueve al mismo tiempo que el delantero del otro, tal como se diera con el serpenteo del tronco en sus primigenios antecesores. Cuando los mamíferos nadan, y lo hacen casi todos, la mayor parte van también por el agua a un ritmo rápido, cuya coordinación de movimientos no se diferencia perceptiblemente de la marcha sobre tierra firme. Solo algunas formas muy adaptadas a la vida acuática, como castores y nutrias, mueven únicamente los remos traseros cuando nadan despacio. Aparte el paso, los mamíferos poseen todavía otra coordinación de movimientos para la carrera, es el galope, que sirve para cambiar de lugar con la mayor celeridad posible en sus distintas variantes, desde el cambio de frente con apoyo, en donde los dos remos delanteros y los dos traseros se mueven al mismo tiempo, hasta el complicado movimiento de los ungulados. El galope lento, conocido generalmente como dar brincos, es común entre los lepóridos, Lagomorphae, y los canguros. Paso y galope desaparecen en estos animales. Las liebres aprovechan el mismo movimiento de ambas patas para nadar, de modo que parecen deslizarse brincando sobre el agua. Hasta ahora, nadie ha visto nadar a un canguro. Cuanto más cortas son las patas de un mamífero, tanto más predomina el galope sobre el trote, y tanto menor es su velocidad en el galope. Tal como deja entrever magníficamente la imagen de un perro galopante, en esta marcha el movimiento del tronco, concretamente, su contracción y dilatación en el plano central, plano sagital, del animal, desempeña un importante papel. La gran ventaja del galope estriba en que la musculatura del tronco, cuya utilización es casi nula para el paso y el trote, resulta ser aquí una fuerza locomotriz aprovechable. La columna vertebral del mamífero, adaptada a las diversas marchas, es más móvil en la posición vertical, y la musculatura que posibilita esos movimientos tiene una constitución más recia que la de los movimientos laterales. Cuando los mamíferos se hacen animales acuáticos y renuevan la práctica de los movimientos serpenteantes tan útiles para la locomoción en ese medio, parece más indicado dejar pasar las ondas en el plano vertical que en el horizontal. Dicho con otras palabras, tal vez el nadar ondulante de los mamíferos acuáticos se derive del galope. Por consiguiente, las superficies propulsoras que ofrecen resistencia al agua, y que deben formar necesariamente ángulo recto con el plano del movimiento, aparecen también en los horizontales. La cola extendida de muchas nutrias, la cola timonera de los castores y la aleta caudal de las ballenas y las vacas marinas, forman superficies horizontales. Asimismo, los leones marinos y las otarrias nadan al galope, pero no los lobos marinos, fócidos. Estos ejecutan movimientos serpenteantes laterales con las ancas y los remos traseros. Las superficies de sus palas propulsoras conservan la verticalidad. Numerosas especies de mamíferos han optado por el agua. Entre los carnívoros, los parecidos a la marta, mustélidos, parecen estar especialmente dotados, considerando sus patas cortas y robustas, así como la movilidad de su espina dorsal. Aquí se encuentran todas las formas de transición imaginables, desde el bisón, buen buceador muy cercano al turón, pasando por la nutria común y la nutria de mar, hasta la nutria gigante sudamericana, cuya semejanza con la foca auténtica es tal, que apenas cabe dudar de que ésta procede igualmente de las especies similares a la marta y adaptadas a la vida acuática. Ahora bien, en contraposición a esa hipótesis tenemos el hecho de que las otarias y los lobos marinos, fócidos, nadan de formas diferentes, lo cual me hace suponer que esos grupos tienen orígenes distintos.
En ambos grupos la cola, elemento esencial para nadar al galope y que en las nutrias se ensancha como una aleta, queda reducida a una breve punta. Y en ambos, los remos traseros funcionan como aletas caudales. Ahora bien, estas se mantienen horizontales en las otarias, como se ha dicho, y verticales en los fócidos. Es probable que otarias y fócidos hayan surgido con absoluta independencia entre sí. En las vacas marinas, sirenios, y ballenas, cetáceos, las patas traseras desaparecen totalmente, y la propulsión corre a cargo de una aleta caudal, compuesta por epidermis y tejido conjuntivo, órgano inédito en los mamíferos y puesto exclusivamente al servicio de la adaptación a la vida acuática. Los sirenios provienen de mamíferos emparentados con elefantes e iracoideos. Antaño se buscó asimismo en este grupo el origen de las ballenas. Hoy, los científicos de la anatomía comparada tienden a ver los antecedentes de la ballena entre los mamíferos carníceros, quizás en los equiparados con la marta. Así parece confirmarlo el hecho de que las ballenas, a diferencia de los sirenios, exclusivamente herbívoros, sean casi animales carnívoros. Solo algunos delfínidos fluviales coman también alimentos vegetales. Si consideramos las evidentes desventajas inherentes a la constitución de un ser que, habiendo sido ya animal terrestre de sangre caliente y respiración pulmonar, vuelve a ser animal marino, cabe preguntarse si eso vale la pena. Cada especie animal o vegetal se puede concebir como una empresa autosuficiente. Por ejemplo, obtener la calefacción les cuesta a las ballenas, cuya vida transcurre principalmente en las regiones polares, unas formidables cantidades de energía, aunque la gruesa capa de espermaceti, que sirve al propio tiempo como órgano hidrostático de la flotabilidad y contrabalanceo de las formas aerodinámicas, represente un excelente aislante térmico. Por eso la grasa pierde su función de reserva energética, pues no se debe consumir. La alimentación de los cetáceos es también una cuestión no exenta de problemas, aunque por motivos distintos. Deben satisfacer sus necesidades no solo de energía, sino también de agua, mediante sus presas. Por los delfines mantenidos en cautividad sabemos que cuando estos animales rechazan el alimento por una razón u otra, se mueren mucho antes de sed, es decir, sucumben a la deshidratación, que de hambre. Otra dificultad jamás dominada, aunque parcialmente superable mediante adaptaciones especiales sobremanera interesantes, es la necesidad que tiene la ballena de subir a la superficie para respirar. Sin duda una ballena puede contener el aliento durante largo tiempo, pero se asfixia con suma facilidad cuando se intenta capturarla con las redes, lo cual ha inspirado una balada realmente triste a los balleneros y cuidadores de animales en los grandes acuarios modernos. El alumbramiento plantea también dificultades especiales. Ballenas y sirenios son los únicos mamíferos que jamás van a tierra para alumbrar, es decir, que paren en el agua. Mediante unas acciones instintivas sumamente interesantes, las ballenas conjuran el evidente peligro de que el recién nacido se ahogue. Otra hembra emparentada con la que va a parir, casi siempre su hermana mayor, está presente durante el parto para mantener al ballenato sobre la superficie tan pronto como aparezca. Para ello sostiene sobre su cabeza al recién nacido y precisamente en la posición justa para que su orificio respiratorio, el llamado surtidor, quede fuera del agua. Cuando consideramos atentamente los numerosos mecanismos auxiliares de la estructura y el comportamiento, con cuya ayuda se salvan las dificultades y los problemas que plantea la transformación de un animal mamífero terrestre en habitante del océano, solemos maravillarnos ante la genialidad de las ponderadas medidas e invenciones adicionales. Por otra parte, empero, nos preguntamos, estupefactos, si valdrá la pena un cambio tan radical en la dirección de adaptación, o, dicho con otras palabras, si el mamífero acuático podrá competir con los animales acuáticos profesionales, a saber los peces. Página 21.